reunión vamos a seguir contándoles un poquito cómo es este tema. Y además haciendo foco en el tema económico, Adri. Sí, en medidas concretas, ¿no? Medidas concretas de asistencia, porque la cuarentena evidentemente hay que hacerla por cuestiones sanitarias, pero se deja de producir y eso genera muchas pérdidas en las empresas. Antes de revisar esto, anoche la CAME, que es la cámara que reúne las medianas empresas, medianas y pymes, lo que hizo fue decir que las empresas directamente están en colapso e insiste en un pedido. Cuando terminó de hablar Alberto Fernández, publicó un comunicado. Están en colapso, esa es la palabra que utiliza la CAME, y hace un pedido para que el gobierno pague los salarios, no de 2 salarios mínimos vital y móvil por cada trabajador en las empresas, sino en empresas de hasta 40 empleados que pague el 100% del salario, porque son las empresas que más lo están sufriendo. A ver, ¿cuáles son las medidas que va tomando el gobierno para tratar de paliar esta situación económica que es crítica, evidentemente? Después vamos a ver un poquito del macro, pero vamos al bolsillo. El pago de salarios. Ya seleccionó, había una línea de corte, empresas de más de 800 empleados y menos de 800 empleados. El gobierno ya seleccionó a 160.000 empresas, 159.000 empresas de menos de 800 empleados que le dan trabajo a 1.600.000 trabajadores. En ese caso de 1.600.000 trabajadores, el Estado ya decidió que va a depositar los sueldos en el CBU de cada trabajador. Parte del sueldo depende, un salario mínimo vital y móvil, máximo 2 salarios mínimos vital y móvil. El resto lo completa el empleador, pero eso ya está decidido. A ver, otras medidas que siguen de alguna manera tratando de paliar el bolsillo a los trabajadores, de ayudarlo. El IFE, el ingreso familiar extraordinario, se sigue pagando. La asignación universal por hijo. El crédito a tasa cero. Atención con el crédito a tasa cero, porque esta semana... crédito a tasa cero que pueden sacar los monotributistas autónomos. Esta semana se puede ir al banco a pedirle, a decirle al banco que quiero que me dé un crédito a tasa cero. ¿Cómo sabe el banco si uno es merecedor o no, está calificado o no de un crédito a tasa cero? El AFIP va a publicar, la AFIP hace un listado de los trabajadores que por su situación de monotributista autónomo y porque además tienen que no tener relación de dependencia en sector público-privado, etcétera, etcétera, hace un listado. Ahí se fija el banco si uno que fue a pedir el crédito a tasa cero está en el listado de la AFIP, y si está en el listado de la AFIP, el banco tiene que dar una respuesta, darle el crédito en 48 horas. En 2 días hábiles, el banco le tiene que dar el crédito a tasa cero. La tarjeta alimentaria. Atención, Daniel Arroyo dijo que este miércoles, el 29, se paga un refuerzo en la tarjeta alimentaria. 4.000 pesos para el trabajador que tiene un hijo, 6.000 pesos para la familia que tiene 2 o más hijos. Es decir, de alguna manera va llenando el bolsillo de los trabajadores o de quienes están en situación más comprometida. La cuarentena focalizada. Bueno, seguimos. Los gobernadores intendentes, hasta ahora le están dando dinero a los gobernadores para pagarle, auxiliarlos a pagar salarios. ¿Qué pasa con los intendentes? Pusimos intendentes de la provincia de Buenos Aires, básicamente. Lo que está ocurriendo es lo siguiente. Axel Kicillof, y acá surgió una controversia ayer, Axel Kicillof anunció que le va a dar a los intendentes 8.000 millones de pesos con la posibilidad de 4.000 más, hasta 12.000 millones de pesos para pagar salarios. Pose, intendente de San Isidro, Pose, el intendente de San Isidro, dijo, bueno, hasta ahora nos dieron 1.000 millones, de manera igual para todos los intendentes. Otros 3.000 millones que se distribuyen con respecto a ciertos criterios de discrecionalidad objetiva, lo llaman, que tiene que ver con algunos municipios que tienen una situación más comprometida que otra. Entonces ese dinero, esos 3.000 millones, le llega a algunos intendentes y a otros no. ¿Qué dice Pose? Bueno, y el resto del dinero no está. Hablaron de 8.000 millones o 12.000 millones, pero no llegó el resto del dinero. Axel Kicillof salió a decir que ese dinero va a llegar. Es decir, hasta ahora repartieron 1.000 millones más 3.000 millones con este otro criterio, pero esos 7.500 millones de diferencia que hay, 7.200 de diferencia que hay, estamos hablando de números globales, ese dinero va a llegar. A lo largo de mayo, ese dinero los intendentes van a recibir. De alguna manera, Pose marcó un punto que estaba ahí en duda. No se sabía de dónde venía el dinero, pero Axel Kicillof comprometió que ese dinero va a llegar.
Ahora vamos a hablar de un tema que tiene que ver un poquito más con la macro y con la micro. Atención, los alimentos. Empezamos por alimentos. Toda la cadena de producción, todos, desde los productores, distribuidores, mayoristas, minoristas, todos están diciendo que no se puede cumplir el plan de precios máximos que estableció el gobierno. ¿Por qué? Básicamente porque no se puede volver a los precios del 6 de marzo, porque desde el 6 de marzo hasta ahora hubo inflación. Sí. ¿De acuerdo? Hubo inflación, lo dice el INDEC. Entonces volver a aquellos precios máximos del 6 de marzo parece demasiado. Pero además, en toda la cadena ya hay remarcaciones. ¿Por qué? Porque el dólar va subiendo, el dólar oficial está subiendo poquito, el otro dólar, el dólar blue, también está subiendo. El Banco Central tomó medidas para tratar de contener el precio en alza del dólar blue, el contado con liqui, que llegó a los 120 en la semana y bajó a 117. Con todas las medidas que tomó el Banco Central, la verdad que no lo hizo retroceder tanto. Entonces, si bien los precios de los productos se fijan en función de un dólar oficial, también empieza, por cuestión de expectativas, de que hay tanta diferencia, 70% de diferencia entre el dólar oficial y las formas libres del dólar. Por esa diferencia es tan grande que se comienza a generar una expectativa de que en algún momento el dólar va a saltar, el dólar oficial, va a comenzar a subir. Entonces, por eso también hay una remarcación de precios. Y además algunos productos como el trigo, que tienen precio internacional, entonces la harina cuesta más que hace 2 meses atrás. Es imposible, dicen en la cadena, mantener los precios. Todo esto muy bonito. Ahora, cuando uno habla con economistas y le pregunta la inflación, atención, hay mucha emisión monetaria, porque esto se sostiene, este plan del gobierno, con emisión monetaria. Esa emisión, ¿hasta cuándo se puede sostener? Se va a duplicar la masa monetaria, pero ¿hasta cuándo se puede sostener sin que se vuelque a precios? Y ahí la respuesta es unánime. Depende que el gobierno logre cerrar la negociación de la deuda. Si la logra cerrar, puede llegar a tener algún financiamiento, porque el gobierno pide dinero al Fondo Monetario. No va a ser una suma extraordinaria, pero el Fondo Monetario, si cerró con los bonistas, algún financiamiento le puede dar. Porque si el gobierno no obtiene de acá en adelante ningún financiamiento, ni siquiera del fondo, lo único que le queda es seguir generando emisión monetaria, imprimir papelitos. Y eso se vuelca a inflación. Ahora les voy a hacer un comentario que se los prometí, Santi, de hablar de los jubilados. Sí. Ustedes se fijan recién cuando hablamos de una placa, a ver si podemos volver a una de las placas, la que habla de asignación universal por hijo, tarjeta alimentaria. Cuando revisábamos recién las placas, vimos que hay un refuerzo en la tarjeta alimentaria, asignación universal por hijo, los créditos a tasa cero, impuesto familiar extraordinario, crédito a tasa cero. ¿Y los jubilados? Se los olvidaron. A ver, Vanoli habló de los jubilados, el titular del ANSES, y dijo que no va a haber otro bono para los jubilados. ¿Se acuerdan que hubo un bono de 3.000 pesos para los jubilados? Que con eso compensaban supuestamente el aumento que no corría más que había implementado Macri el año pasado. Se lo dieron en marzo, algunos jubilados lo cobraron en abril, otros parece que todavía no lo cobraron, pero bueno, tuvieron un bono de 3.000 pesos. Un bono de 3.000 pesos que le llegó a los jubilados y también a los que cobraban asignación universal por hijo. Sí. Es decir, los que cobran asignación universal por hijo cobraron el bono de 3.000 pesos. Vanoli hizo este razonamiento, que los jubilados en enero, febrero y marzo le ganaron a la inflación. Declaraciones de Vanoli, sí, que le ganaron a la inflación, porque la inflación en esos 3 meses fue del 7,8% y ellos, al haber cobrado el bono, tuvieron un aumento que parece ser del 18%. Bueno, le ganaron a la inflación. Entonces dijo Vanoli, no le vamos a dar otro bono a los jubilados. Yo le pregunto, me gustaría que Vanoli pudiera explicar claramente esto. ¿Por qué el que cobra asignación universal por hijo puede cobrar el IFE, el ingreso familiar extraordinario? Sí. Puede cobrar con la tarjeta alimentaria. Está bien que lo haga, no estamos criticando eso. Pero si el que cobra asignación universal puede acumular el IFE, puede acumular la alimentaria, ¿por qué una persona que trabajó toda la vida y que es un jubilado de la mínima, un poquito más, no puede tener otro bono? ¿Por qué lo castigan al hombre que trabajó toda la vida? Tal cual. Al hombre y a la mujer. Santiago, ¿me quieren explicar por qué el hombre y la mujer? Ahora, ¿por qué Vanoli tiene la necesidad de decirlo? Dice que le van a dar otra solución. Pregunta, si le van a dar otra solución, ¿no era el momento de anunciarlo?
Anuncian soluciones para todos. Para los del IFE, asignación alimentaria, asignación universal por hijo. Muy bien. Para los trabajadores asalariados, los jubilados se lo olvidan. ¿Por qué? Esa es la